cuando la vida no tiene sentido. Jeremías capítulo 31, verso 32 en adelante. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Agradecemos a Dios por su palabra. Tribútele un aplauso en esta hora a su Señor, por favor. Amén. Cuando hablamos de la importancia de nuestras vidas, es bueno tomar un ejemplo de un instrumento musical que estaba polvoriento, abandonado en una esquina y que nadie lo valoraba por su aspecto. Estaba lleno de polvo, estaba con las cuerdas desafinadas, estaba maltratado, y el que lo veía pues no le daba la importancia que tenía ese instrumento, porque entendía que ya no podía entonarse ninguna nota melódica con ese instrumento. De repente pasa alguien que sabe del instrumento, que sabe la validez del instrumento, que sabe la importancia del instrumento, y tomó el instrumento musical, lo desempolvó, afinó sus cuerdas y comenzó a tocar en él, y todo el mundo quedó sorprendido, porque aquel instrumento que se entendía que no servía para más nada, de repente apareció alguien que sí sabe cómo darle valor a los instrumentos de esa naturaleza, y comenzó a tocar con él como sonaría el más nuevo de todos los instrumentos. Eso ocurre con nuestras vidas. Con nuestras vidas llegan momentos en los cuales pensamos que ya no tiene sentido seguirla viviendo, que no vale la pena seguir con ella. Condiciones que se nos dan, momentos en que aparece en nuestra vida lamentablemente falta de pasión, de deseo de seguir adelante, falta de entusiasmo para seguir viviendo la vida que Dios nos da. Sin embargo, cuando la vida no tiene sentido, porque hemos perdido inclusive un ser querido, Dios nos abre puertas. Dios nos abre ventanas. En un momento en que el dolor aparentemente inconsolable, como lo es la pérdida de alguien que amamos, la madre, el padre, un hijo, un esposo o una esposa. Si usted ama a la esposa, no, si el esposo o si la esposa ama al esposo. A veces oran para que el Señor se lo lleve, ¿no? Pero si usted le ama, eso le causa también un gran dolor, una gran tristeza, un dolor que es difícil de consolar. Nosotros tenemos un mensaje para esas personas, aquellos que están pasando y atravesando por un momento de dolor producto de la pérdida de ese familiar, de esa pareja, de ese hijo, de ese esposo, de esa esposa. El Señor le dice en el libro de Isaías a quienes atraviesan por ese momento, que es un momento en que muchas veces creemos que la vida se nos ha terminado. Y ahora, ¿con quién voy yo a estar después de 30, 40 años con esa persona? De hecho, conocemos casos de personas que tienen 30, 40, 50 años viviendo juntos como esposo, y en un día muere uno de ellos y a la semana muere la otra persona, porque el dolor es tan grande que no resiste el vivir la vida sin esa persona. Y es un dolor normal, es un dolor natural, es un dolor que hasta el mismo Jesús lo sintió cuando vio que un amigo que él amaba había muerto. Se trata de Lázaro. Dice la Biblia, ¿qué cosa? Que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Este dolor es natural, este llanto es natural. La tristeza que provoca la muerte de un ser querido es normal y tenemos que vivir ese proceso. Sin embargo, esa no es
el final de nuestra vida. Ese no es el término de nuestra existencia. A pesar de ese momento de dolor, el Señor sigue dándonos razones para seguir viviendo. En el libro de Isaías, el capítulo 41, verso 10, el Señor le dice a aquellos que están atravesando por este momento de dolor, producto de la pérdida de un ser querido que le está haciendo creer que la vida ya no tiene sentido. El Señor le dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios tiene una palabra de esperanza para aquellos que creen que su vida no tiene sentido porque perdió a un ser querido. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. Hay un modelo en la Biblia. Hay un ejemplo en la Biblia de alguien que le perdió el sentido a su vida por la pérdida de un ser querido y luego por la pérdida de otro ser querido. Y ustedes saben que me refiero a la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, cuando murió su esposo, con lo que le quedó escasamente daba, como ella misma le dijo a Elías, era para ir, comérselo en su casa junto a su hijo y lanzarse a morir. Esa mujer creyó que su vida ya no tenía sentido, pero algo cambió, algo varió la decisión de esta mujer. Dios mismo, con su presencia, se metió en la casa de la viuda de Sarepta a través del hombre de Dios llamado Elías y le devolvió a esta mujer la razón para vivir, el sentido para su vida. Si sientes que tu vida ha perdido el sentido porque perdiste a un ser muy querido, es tiempo de que metas a Dios en tu casa. Es tiempo de que te metas en la presencia de Dios. Es tiempo de que escuches la voz de Dios. Es tiempo de que conozcas del Dios que te da la esperanza. Amén. Sí, cuando la vida no tiene sentido porque se ha roto una relación que nos dejó roto también el corazón, el Señor le recuerda a esos cuyas heridas aparentemente no van a cicatrizar, que Él es el Señor que sana nuestras heridas. Amén. Esas heridas que provocan estas relaciones, esas heridas que provocan el tener que romper con alguien con quien pensábamos íbamos a vivir por siempre, a alguien al que le íbamos a dedicar nuestra juventud, nuestra vejez, hasta que la muerte nos separara. Esta ruptura de una relación que creíamos que iba a prosperar, que iba a ser de bendición, que iba a ser de prosperidad y que iba a ser de bien para nosotros. De repente en el camino aparecen un montón de circunstancias y algunos hacen lo imposible y lo indecible por conservar esas relaciones, pero llega el momento triste y lamentable en el cual tienen que irse al divorcio con un corazón roto, un corazón herido. El Señor le dice a aquellos que sienten que su vida ya no tiene sentido porque la esposa se fue, porque el esposo se fue, que ya no tiene sentido porque el noviazgo se rompió, que creen que su vida no tiene sentido porque llegaron al final de esa relación. Hoy le decimos a aquellos que están en esa circunstancia, como dijo el salmista en el Salmo 147, verso 3, Él sana a los quebrantados de corazón y Él es quien venda sus heridas. Las heridas que Dios ha visto en tu corazón, las heridas que te han hecho en tu corazón, las heridas que gente que juró amarte te hizo en tu corazón, no son el final de tu vida. Si sientes que ya no tiene sentido tu vida porque alguien te hirió, porque alguien te traicionó, porque alguien te abandonó, si crees que no tiene sentido tu vida porque alguien que se comprometió a amarte no te ama, no te cuida, no te valora y te ha abandonado, el Señor te dice en esta hora: yo soy el que sano tus heridas y vuelvo a darte sentido para que sigas viviendo. Dale ese aplauso fuerte al Señor en esta hora. No es el final. No es el final. Cuando la vida no tiene sentido porque hemos perdido bienes materiales,
por los cuales nos esforzamos mucho para alcanzarlos, el Señor nos recuerda muchas cosas. Primero, que aún en medio de esa circunstancia debemos bendecir su nombre. Que aún en medio de esa situación debemos seguirle exaltando, que aunque vengan los amigos, como vinieron los amigos de Job, uno tras otro, a decirle: Job, acaba de quemarse el dealer de tus vehículos. Luego viene el otro: Job, se acabó de quemar la fábrica que tú tenías en Jaina. Luego vino el otro: Job, se acabó de quemar la industria que tenías en Villamella. Job, acabó un grupo de delincuentes de llevarse toda la producción que tú tenías allá en tal pueblo, en tal campo, en tal predio agrícola. No importa, aunque pase lo que pase, el Señor le dice a aquellos que han sufrido pérdidas millonarias: mira, hay gente que lo han perdido todo. Hay gente que perdieron sus vehículos, que perdieron sus casas, que perdieron sus empresas. Gente que perdió sus ahorros. No es el final, aunque hayas perdido todos tus bienes materiales. No es el final. El libro de Habacuc nos enseña una adoración, que es una expresión de fe que revela este profeta para aquellos que atraviesan momentos de situaciones económicas que nunca se imaginaron que iban a atravesar. Aquellos que lo han perdido todo. Este proceso que vive la humanidad de esta pandemia ha arrasado con estructuras económicas que pensaban que eran invencibles e indestructibles. Pero a ellos le decimos: el Dios nuestro es el que nos suple, el que nos provee, y su brazo poderoso no se ha acortado. Aunque la cuenta bancaria se ha puesto pequeñita, el brazo de Dios sigue fuerte, poderoso, inconmovible, y de Él proviene todo buen don. Todo don perfecto viene de nuestro Padre Celestial. El profeta Habacuc en el capítulo 3, verso 17 en adelante, le dice a aquellos que atraviesan problemas, momentos de dificultades económicas, que le hacen pensar que su vida ya no tiene sentido. Gente que lo perdió todo, repito. Gente que de estar con la cantidad de dinero suficiente como para retirarse y no dar un golpe nunca jamás, por alguna razón hoy se encuentran comiendo del polvo de la derrota. El primer consejo pastoral que le damos a esas personas para que su vida retome el sentido que Dios le tiene es lo que dijo Habacuc: que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, oye el consejo que te doy: aunque no haya vacas en los corrales, oye, con todo, alégrate en Jehová y gózate en el Dios de tu salvación. Es el primer paso para que te restaures. Es el primer nivel al que debes subir para que tu vida retome el sentido. El segundo nivel que te debo entregar en esta hora como consejo pastoral es que confíes en la restauración que Dios hará en tu favor. ¿Alguien confía en el Señor en este lugar? Confía en el Dios que te va a restaurar. Dios te va a devolver lo que las circunstancias te han quitado. Hay una promesa. Vete al libro de Joel, por favor. Joel capítulo 2, desde el verso 23, permíteme leerte unos versículos en este pasaje bíblico. Dice la palabra de manera clara: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y dice: y las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. El Señor promete restaurarte lo que el maligno te quitó. Te quitó tu vehículo, te quitó tu casa, te quitó tu propiedad, te quitó tu empresa, porque en aquel momento andabas
por tus propias fuerzas, por tu propio intelecto. Ahora el Señor te dice: ven, permíteme a mí. Ahora voy a entrar yo en escena. Y cuando yo entro en escena, tiene que quitarse del medio el saltón, el revoltón, la oruga, la langosta. Tiene que quitarse la crisis financiera. Tiene que quitarse los pronósticos de los mercados bursátiles. Porque yo soy el Dios que vulnera todos esos pronósticos. Y cuando el mundo diga escasez, yo declaro abundancia para ti y para los tuyos. Cuando el mundo hable de crisis, yo hablo de bonanza y prosperidad para ti. Cuando el mundo diga que es en el norte que está la solución, yo te digo que es en el cielo que está mi respuesta. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. Oh, gloria al nombre del Señor. Él promete restaurarnos. Es el segundo paso. Confía en esa restauración. Y el tercer paso que te aconsejo a tomar en esta hora: cuando creas que tu vida no tiene sentido porque perdiste tus bienes materiales, trabaja duramente. Trabaja duramente por tus sueños mientras tenga hálito de vida. Mientras respires, no dejes de trabajar. Mientras respires, mientras puedas moverte, no dejes de producir. Mientras tus manos puedan cerrarse y abrirse, no dejes de esforzarte para alcanzar los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Tú eres un instrumento de Dios. Tú eres un vaso de Dios. Y como vaso de Dios, lo que en ti se deposita es divino y viene de parte de Él. Así que esfuérzate por eso. Trabaja por eso. El Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 4. El Señor mismo dijo: yo trabajo mientras el día dura, porque llegará la noche en la cual nada yo podré hacer. A mí me encantan los envejecientes que tienen sueños. Me encantan los adultos mayores que tienen proyectos. Pero me hubiera gustado verlos a ellos, no ahora con los 80 años y tratando de planificar cosas. Me hubiera gustado verlo a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, planificando esos proyectos. Es ahora, diga conmigo, ahora. Hoy es el momento de trabajar. Hoy es el momento de emprender. Hoy es el momento de comenzar. Pero que ya yo trabajé mucho y que lo perdí todo. Y que en un proceso de mi vida se me fue todo en ese proceso de mi vida. Deja de quejarte. ¿Vas a escoger el camino del muro de las lamentaciones o vas a escoger el camino del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, del sembrar? Tienes tiempo de sembrar mientras tenga vida para sembrar. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Siembra, siembra. Cuando la vida no tiene sentido debido a que no vemos que avanzamos en las distintas áreas vinculadas a nuestras vidas, es tiempo entonces de analizar dónde estamos depositando nuestras aguas. Sí, llegó el momento de reflexionar en qué cisterna estamos depositando nuestras aguas. Si vemos que no avanzamos y que hacemos esto, aquello y no prosperamos, y que trabajamos y no prosperamos, y que los años pasan y a veces creemos que es el empleo y cambiamos de empleo y las cosas siguen iguales, y creemos a veces que es un negocio y que el negocio no nos funcionó y nos movemos a otros negocios y las cosas siguen iguales, e inventamos cosas y brincamos y saltamos y todo sigue igual. Es tiempo entonces, pueblo de Dios, de reflexionar y analizar en qué cisterna estamos depositando nuestra agua. El Señor se lo dijo a Jeremías como un clamor que le dolía. Jeremías capítulo 2, verso 13. Le dice el Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Hay gente que siente que su vida no tiene sentido porque no avanzan ni prosperan ni en su carrera profesional. Sienten que están ejerciendo pero que no avanzan. Hay otros que no han podido ejercer ni siquiera porque no han encontrado el espacio para hacerlo. Hay otros que los años le han venido y tienen 10, 15, 20 años trabajando y no tienen casa, no tienen su propio negocio, no tienen su propio vehículo. Y eso en algún momento
El enemigo trabaja con esa situación y coloca a la gente entre la espada y la pared y muchas veces le pregunta, ¿tiene sentido tu vida? El Señor te dice, sí, tiene mucho sentido tu vida. Tiene mucho sentido tu vida. Tu vida tiene muchas razones para seguir adelante, pero te quiero dar algunos consejos, diría el Señor. Primero, revisa si estás poniendo el agua que yo te doy en cisternas rotas. Cisternas que no están reteniendo lo que yo te estoy dando. El agua es bendición. El agua es símbolo de prosperidad. El agua es símbolo de fertilidad. El agua es símbolo de multiplicación, de multitudes, de muchedumbre, de mucho. Ese es el agua. Lo que el Señor nos está dando es para que no lo pongamos en cisternas rotas. Conozco mucha gente, y por estas manos ha pasado mucha gente a quien Dios ha bendecido. Pero ¿saben qué? Después que Dios las ha bendecido, han empezado a colocar esas bendiciones, esa agua que Dios le da, en cisternas rotas. Y usted lo ve que no salen, ya no tienen tiempo para congregarse, de las tantas cosas que tienen. No tienen tiempo para participar de las cosas que participaban antes de la iglesia, de los tantos compromisos que la bonomía económica a veces trae. Porque cuando no estábamos bien, no éramos miembros del Club Naco, ¿verdad que no? Ya estamos bien, ya somos miembros del Club Naco. Perdónenme la gente del Club Naco, ¿no? Y tenemos que acudir a todas esas agendas del club. Cuando no estábamos bien, no pertenecíamos a tal grupo social. Pero estamos bien, ahora tenemos forma de pertenecer ahí y ya no hay tiempo. Pues bueno, ahí se comienza a desviar el agua que Jehová nos dio y a colocarse en cisternas rotas. Pero la gente que no conoce al Señor, que Dios también le bendice, porque su misericordia, dice la palabra, el sol sale para buenos y para malos. Ese es el Dios de nosotros. Si yo fuera Dios, solo saliera para Ana, para la gente buena. Y los malos, no, que se resuelvan como Dios lo ayude. No, pero Dios es Dios. Y hace que el sol brille sobre justos e impíos. Pero cuando reciben esas bendiciones de Dios, cambian la esposa. Y si no la cambian, buscan 10 satélites. ¿No? Tienen una en cada esquina, en cada lugar. Varían su vida, sus hábitos cambian. Y de repente tienen que volver al principio, porque depositaron en cisternas rotas lo que Dios le entregó. Cuando sientes que la vida no tiene sentido porque no avanzas, entonces es tiempo de revisar en qué tierra estás sembrando. ¿En qué tierra estás depositando tu semilla? No prosperas, no avanzas, no creces. Cuando Dios desató una palabra sobre ti de avance, de crecimiento, de multiplicación, revisa la tierra en la que estás sembrando tu semilla. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? El sembrador, símbolo de Jesús mismo y de nosotros también. La semilla es el evangelio. La semilla es la palabra. ¿Es buena o no es buena la palabra? Es buena. Es bueno el evangelio. Diga, es bueno el evangelio. Es más bueno que beber, es más bueno que fumar, más bueno que parrandear, es más bueno. ¿No recuerdan ese merenguito? Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Y es más bueno que beber, es más bueno que fumar, más bueno que parrandear, es más bueno. Denle un aplauso al Señor. Me falta el mambo aquí, la güira, la tambora. Oh, gloria al Señor. Es bueno, claro que es bueno el evangelio. Es la semilla. Sin embargo, dice el Señor en Marcos 4, del 4 en adelante, que sembró en el camino. Y una de esas semillas cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y ¡yap! Se la comieron. Siguió sembrando el sembrador. Otra parte cayó en los pedregales. Como no tenía mucha tierra. Era la misma semilla, ¿eh? Era la misma semilla. El evangelio. Y la sembró en los pedregales. Como no tenía raíz, no tenía profundidad y brotó pronto. Pero salido el sol se quemó
porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, a 60 y al 100 por uno. La misma semilla, el mismo sembrador, pero no la misma tierra. Amén. Es tiempo de revisar dónde estamos sembrando. ¿Dónde estás sembrando tu tiempo? ¿Dónde estás sembrando tu talento? ¿Dónde estás sembrando tus sentimientos? ¿Dónde estás sembrando lo que Dios te ha entregado para sembrar? Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el Ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.